Hola, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es María Teresa Martínez Plancarte, soy psicóloga y soy tanatóloga. Bien, esta tarde quiero compartir contigo el tema del duelo, pero que tiene que ver, me quiero enfocar al duelo que los adolescentes pueden estar viviendo ante la muerte o alguna pérdida importante. Vamos a recordar que las pérdidas están incluidas, pérdidas de muchos factores. Hoy, por el tema de la pandemia, los jóvenes estuvieron viviendo pérdidas muy grandes y no solo de muertes de sus padres, de sus hermanos, de familia. Perdieron la libertad y es un duelo muy grande. Y hoy por hoy que los jóvenes están regresando a la escuela, por ejemplo, me voy a enfocar a hablar en este momento de un niño que terminó primaria 2 años estando quinto y sexto en su casa y brinca a primero de secundaria, donde los niños ya son mucho más grandes, donde son adolescentes, donde sus conversaciones y sus convivencias son mucho más desarrolladas, y hoy por hoy muchos niños que están llegando a terapia llegan con miedo y me dicen: Tere, tengo miedo de involucrarme con ya niños de secundaria porque yo siento que soy pequeño todavía. O hay algunos que llegan sumamente desarrollados y entonces llegan a comerse el mundo. Esa es una gran pérdida que ellos tuvieron de no terminar su primaria en la escuela en la que estaban porque estuvieron en casa. Y te quiero comentar que este tipo de duelos afectan mucho a los jóvenes porque son jóvenes ansiosos, son jóvenes depresivos, son jóvenes totalmente inseguros que están llegando a secundaria, donde los grupos son mucho más desarrollados y esto no les permite involucrarse a esta vida social que hoy les está tocando vivir. El tema del duelo, por ejemplo, en un adolescente que pierde un familiar, quiero decirles que las etapas de duelo que vive cualquier adulto, exactamente las vive igual un adolescente. Y una de ellas, me gusta trabajar mucho con las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Otros autores manejan otras, pero yo soy muy apegada porque la tanatología la hice enfocada a Elizabeth Kubler-Ross. Y entonces te voy a hablar de esas 5 etapas que los adolescentes pasan de la misma manera, pero con conductas distintas a un adulto. La primera de ellas es la etapa de la negación. Los jóvenes también llegan a la escuela y les preguntan alguna situación personal y ellos ahí pueden decir: no, yo estoy muy bien, no pasa nada. Cuando sus padres posiblemente al inicio de entrar a clases dieron ese reporte: mi hijo viene pasando por este duelo, murió un hermano, murió papá o mamá o los abuelos. Y ellos les preguntan y dicen: no. Si están en la etapa de negación, dicen: no, yo estoy bien, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, la conducta dentro del salón de clases es apática. Son niños que les cuesta mucho, que se ven un poco retraídos, son jóvenes que les gusta estar como en la esquina, como no les gusta incorporarse mucho. Cuando hacen chistes, ellos se ríen como a medias. Son chavos que están viviendo el dolor, pero en la negación, haciéndose creer que no ha pasado nada. Y bueno, viene la otra etapa de duelo, que es la etapa de la ira. Son chavos que están muy enojados y que muchas veces a terapia los mandan los maestros, dicen: llévalo a terapia porque es un niño que está muy enojado. Y resulta que con el enojo él demuestra el dolor, pero que en realidad en aquel azotón de puerta, en aquel grito estridente que hace a sus padres o a los maestros, él está gritando que está muy triste. Sin embargo, la conducta que él está teniendo es de agresión, es de mucha ira contenida. Incluso son chavos que pueden llegar a pegar a la pared, que pueden llegar a romper una puerta, que pueden llegar a pegarle a un coche muy duro, a fracturarse, a dar una patada inadecuada, y están manifestando ahí
la ira desorbitada que tienen por el dolor ante la pérdida. Otra etapa más que pueden estar viviendo es la etapa de la negociación. Cuando los adolescentes llegan a esta etapa, ellos empiezan a prometer. Quiero recordarles que en los adultos la etapa de la negociación es pedir a un poder superior. No sé, se me ocurre pensar, Dios, si tú me permites que este dolor se me quite, yo dejo de fumar, por ejemplo. Y entonces en los chavos, muchas veces en esta etapa empiezan a hacer negociaciones con ellos mismos o con sus padres o con el docente para ser mejores alumnos, pudiera ser. Cuando están en esta etapa de la negociación, incluso cuando ya se empiezan a relacionar en pareja, hacen muy buenos tratos con las parejas, tratando de conciliar y verse como mejores jóvenes, como un ejemplo a seguir. Viene otra etapa más, que es una etapa muy complicada, que es la etapa de la depresión. En esta etapa depresiva, los niños manifiestan todo el cuadro de cualquier depresión. Sin embargo, en terapia nosotros encontramos muy claro en la sintomatología que esta depresión no es por otra causa, sino por la pérdida. Es por eso que en esta etapa es muy importante que el joven sea acompañado con sus padres a psicoterapia para que puedan sacarlo lo más pronto posible de esta etapa, porque de esta etapa de la depresión se pueden quedar ahí por mucho tiempo y después de ser una etapa por duelo se puede convertir en una depresión crónica que el joven puede tener 20, 30, toda la edad y puede vivir y quedarse estancado en esta depresión. Pero justamente la sintomatología es muy parecida, ¿no? Son chavos que están tristes, son chavos apartados, son chavos que como que el mundo se termina. Incluso en terapia, cuando están en esta etapa, los jóvenes dicen, no vale la vida, la vida no vale la pena, si fuera de algún color, mi vida es gris o tal vez sea negra, y todo está montado como en un círculo, como en un cuadro donde ellos no ven una puerta. La terapia ayuda mucho, el psicoterapeuta en el acompañamiento lo que va haciendo es ayudarle a que el joven vea rápidamente que sí hay salidas, que hay otras puertas. Cómo se trabaja la depresión por duelo es entendiendo la muerte, que es un ciclo y que a pesar de que duele tanto, podemos llegar a un momento de entenderla y aprender a vivir con ese dolor. Después tenemos la etapa de la aceptación. Hay muchas personas que dicen, Tere, yo estoy en la etapa, en cualquiera menos en la de la aceptación, porque yo no voy a entender jamás que murió mi padre, jamás voy a entender que murió mi madre o un hijo, ¿no? Por ejemplo. Pero en esta etapa de la aceptación no quiere decir que aceptas la muerte, sino que aprendes a vivir con ese dolor tan grande, se vuelve parte de ti y empezamos a ver otras ventanas de salida, empezamos a ver que la vida de ese joven tiene sentido, él mismo lo descubre, pensando en estudiar una carrera, pensando incluso, nosotros nos anclamos mucho los tanatólogos con los jóvenes en esta etapa para que incluso puedan hacer cosas en memoria de la persona que murió. Si a tu hermano, si a tu primo, si a tu papá le gustaba que tú lograras este objetivo, ahora con mayor razón lo puedes hacer. Ante este dolor, ante esta pérdida, para los jóvenes, por no tener tanta experiencia y tanta historia de vida, el mundo se cierra muy rápido e incluso llegan a sentir miedo a la muerte, porque así como murió una persona, pueden morir muchas más. Y entonces son chavos que por eso andan tan distraídos en las escuelas, porque andan muy preocupados pensando que alguien más de la familia puede morir.
Incluso en casos ya patológicos muy graves, yo he encontrado en terapia a jóvenes que tienen miedo a dormirse porque creen que al dormir es una muerte pequeña y que nunca más van a despertar. Sobre todo cuando esa muerte de ese familiar fue de manera repentina, ¿no? Un infarto, un accidente, y entonces los chavos no encuentran una forma de salir de pensamiento para estructurar una forma diferente de vida. Esto los lleva en las escuelas a que repercute en la situación académica. ¿Qué sugiero a los maestros cuando saben que hay una pérdida en su alumno y que ellos quieren aportar algo? Solo escuchar. No necesitan ser terapeutas. Los mejores acompañantes para los adolescentes en una escuela son los maestros, porque ellos tienen la habilidad de acercarse con cariño, con amor, con respeto y decirle, aquí estoy. Solo quiero escucharte. Si tú necesitas hablar, yo te escucho. Y con lo que escuchen y vean que ese joven pudiera estar en peligro su vida por la etapa en la que él se encuentre, tenemos que hablar con los padres para que los padres sean la vía rápida de entrar a un proceso terapéutico. Si no hay un riesgo de muerte, por ejemplo, de mucha ansiedad, de mucha depresión, entonces el adolescente puede recargarse en el docente y encontrar un gran alivio. Este mensaje de verdad lo doy con todo el corazón, deseando que llegue ahí, al lugar donde la persona en esta ocasión lo necesita. Ustedes todos me conocen, soy Teresa Martínez Plancarte, soy psicóloga y soy tanatóloga y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.